Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar sobre cetrería para el control biológico en el sector agrícola. Es un honor para mí dar la bienvenida. Quien les habla es Edith Copa Díaz y quiero expresar nuestro agradecimiento por su participación en este evento que ha sido organizado por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, aquí en Bolivia, a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Unidad de Posgrado. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración con la Asociación Latinoamericana de Cetrería y Control Ambiental, ALCA. Estamos alegres que este evento haya sobrepasado fronteras. Tenemos participantes de diferentes países y bueno, bienvenidos. En este evento este evento es una oportunidad para explorar y comprender cómo la cetrería puede ser una herramienta innovadora y efectiva para el control biológico en nuestras tierras agrícolas. Durante este webinar vamos a estar aprendiendo de expertos que han integrado con éxito la cetrería en prácticas agrícolas, mejorando la salud de los cultivos de manera sostenible. También exploraremos los beneficios ambientales y económicos que esta técnica puede aportar al sector agrícola. Agradezco a nuestro distinguido ponente por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros, el doctor Oscar Orlando Escobedo Correa. Él ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Tiene bastante experiencia impartiendo clases de fauna silvestre, clínica de animales no convencionales y fisiología animal. También ha sido director de Zoológico Aluxes en México y director científico y área animal en Estado de México también. También agradecerles a ustedes nuevamente, participantes, por dedicar su tiempo a este importante diálogo. Y bueno, y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a todos al webinar de Cetrería para el Control Biológico en el Sector Agrícola. Que sea una experiencia educativa enriquecedora para todos. Doctor Oscar, bienvenido nuevamente. Adelante, puede continuar con su ponencia. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Agradezco mucho a la Universidad de la Unidad de Posgrado de la Facultad por haber compartido con nosotros, con ALCA, esta oportunidad de poder transmitirles un poquito de la información y del trabajo que hemos hecho. Y tratamos de hacer todo lo posible por compartirlo con quien así lo desee. Agradezco mucho a todos los compañeros, veo muchas caras conocidas. Un saludo a todos y otras caras nuevas que espero sea de su agrado esta pequeña plática en donde vamos a conocer temas muy importantes que nos pueden ayudar a tener una alternativa sostenible y sustentable sobre el control de fauna nociva, tanto en sistemas agrarios como en términos generales de controles de fauna. Ustedes verán aquí, yo estoy con el amor de mi vida aquí en casa, ya a gusto, ya dormidita, y yo vamos a ponernos a platicar. Sin más, me permiten compartir pantalla. Les voy a pasar un pequeño videito de ALCA, qué somos y qué esperamos estar con ustedes y esperamos de ustedes. Si me permiten, comparto pantalla. Perfecto. No sé si pueden ver el video correctamente.
Perfecto. Nosotros somos ALCA, Asociación Latinoamericana de Secretaría de Conservación Ambiental, la cual estamos ocupados y preocupados, sin duda alguna, por el bienestar y el manejo de las aves rapaces y todo lo que conlleva a ellas en su entorno, tanto socioeconómico como cultural, y obviamente el bienestar. Parte de esto nos convierte en unos generadores de conocimiento, compartiendo todas las experiencias que tienen los asociados y compañeros que están en esta asociación. Esto nos lleva también a tener una diversificación en la cetrería. ¿Qué es esto? La cetrería no solamente es cacería, la cetrería no solamente es tener un ave de presa, es cultura, es manejo, es educación, es muchísimas cosas más. Entre estos se han ocupado técnicas de cetrería para hacer diferentes tipos de situaciones con las aves de presa. En este caso, vamos a platicar del control biológico y lo que podemos hacer con un ave de presa. Les voy a compartir pantalla para poder iniciar con la presentación. Permítanme un segundo. ¿De verdad? Sí, sí. Perfecto. Gracias, Luis. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la Secretaría para el Control Biológico y los beneficios que puedan tener en el sector agrícola. Esto es en producciones intensivas y extensivas, tanto en fábricas que puedan hacer uso de las materias primas para poder crear un producto o subproducto, como también en los sectores de recolección de la misma materia prima, que son los campos de cultivo. ¿Qué es la cetrería? Es un arte que ya tiene muchísimos años existiendo, los cuales están documentados en libros históricos, que permite reflejar el conocimiento del manejo y entrenamiento de halcones, azores, gavilanes, águilas, entre otras muchas aves de presa. Actualmente es considerada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto quiere decir que es para preservarse de forma cultural, sobre todo en la distribución de las naciones que así lo conforman. Actualmente se ha diversificado mucho el tema de la cetrería. Como les comentaba, las técnicas de cetrería se usan actualmente en muchos lugares, en muchísimos lugares alrededor del mundo, para control de fauna. Esto es normalmente para control de palomas, patos, gaviotas, mamíferos, etcétera, etcétera, entre otros animales, ¿no? Que no es exclusivo el uso de la cetrería para hacer el control, pero sin duda alguna es el eje central para poder realizar un control efectivo, sustentable, sostenible y biológico, como una medida correctiva y sobre todo disminuyendo los daños secundarios que pueda tener hacia el entorno. Sí, no. Ahorita te doy bibi, mi cielo. Este control biológico tiene muchas etapas y muchas diversificaciones. Entre los principales beneficios que tenemos del control biológico es tener una posibilidad muy amplia del manejo de pesticidas, de agroquímicos y demás cosas químicas, orgánicas e inorgánicas. Esto es el control biológico. Pero el control biológico que se usa y realmente sobre la definición del control biológico no es el controlar al organismo con agroquímicos o pesticidas. El control biológico debe de ser en base a 3 estrategias básicas. Esto es el clásico, en donde se importan o se traen enemigos naturales fuera del área local donde se encuentra la plaga o el animal a controlar o las especies a controlar. Otra es la conservación, que busca mejorar los organismos benéficos, y otra que es el aumento, en donde se reintegra o se extiende o se aumenta la población de organismos benéficos eliminados. Entre estos pueden ser los mismos depredadores los cuales han salido del entorno por diferentes factores. El control biológico clásico, que es el que nosotros atendemos en el área de cetrería o con técnicas de cetrería, consiste en analizar el ecosistema en donde se encuentra esta plaga. Esto es identificando
y estudiando los factores importantes como son censos florísticos, censos faunísticos o levantamientos faunísticos o levantamientos florísticos que nos permitan identificar qué tipo de plaga tenemos sobre qué tipo de población florística tenemos. ¿Esto a qué nos lleva? A poder tener una especificidad sobre el manejo y el control que vamos a hacer. Si tenemos un problema en un área donde hay cereales y tenemos aves, vamos a usar cierto tipo de aves rapaces o aves para cetrería, con técnicas de cetrería, perdón, para este cierto tipo de aves. Si tenemos una cantidad excesiva de mamíferos, vamos a ver qué tipo de mamíferos vamos a tener, vamos a identificarlos y de ahí vamos a poder obtener el tipo de ave que vamos a usar para hacer el control de este tipo de mamíferos. Actualmente, la agricultura sostenible sigue siendo la mejor alternativa para un futuro próximo en lo que se llama la producción de alimentos. Este método de producción de alimentos, que es sostenible, tiene un manejo de plagas que se basa en el uso de organismos vivos. Pueden ser insectos, pueden ser hongos, pueden ser bacterias, pueden ser otro tipo de organismos, incluyendo las aves rapaces. Esto es para controlar la cantidad de organismos que son considerados nocivos para la producción de alimentos. ¿Ok? Entre estos, sin duda alguna, han resultado, digamos, con ciertas problemáticas secundarias, ¿no? Se han insertado anfibios para controlar ciertas poblaciones de insectos o roedores que han resultado plaga luego este anfibio. Se han insertado algunos mamíferos para controlar la producción o más bien la proliferación de algunas plagas o florísticas y resulta que el mamífero ahora es la plaga. Entonces, bueno, todo debe llevar un equilibrio y todo debe llevar, sin duda alguna, un, una cadena que pueda limitar la producción tanto de uno como de otro y la proliferación tanto de uno como de otro. El principal objetivo de un control de fauna se centra en utilizar las técnicas de cetrería, en este caso, junto con otros métodos, como les expliqué, el eje central es las técnicas de cetrería, pero sin duda el uso de trampas, el uso de pirotecnias, el uso de algunos artefactos audibles. O sea, hay muchísimas alternativas que acompañan a las técnicas de cetrería y a las aves de presa. Esto nos ayuda a tener un control integral y nos permite dar los mejores resultados para poder tener las limitaciones sobre esta fauna nociva. Tenemos dos situaciones importantes aquí. Uno, que usamos métodos no invasivos o poco invasivos para el medio ambiente, los cuales nos permiten a tener controlado la situación de la distribución animal que pueda haber en un medio ambiente o un entorno sobre la producción agrícola. Y otro, que no usamos nada, absolutamente nada de venenos ni agroquímicos para poder realizar este tipo de control, lo cual nos permite reducir gastos, lo cual nos permite reducir muchas cosas. Permítanme, se activó el audio.
Disculpen, se activó el audio, no sé por qué. Vuelvo a compartir pantalla, perdón. Muy bien. Entonces, después de tener la reducción de gastos y tratar de disminuir también la posibilidad de daños al suelo y al subsuelo, provocando una desertificación de suelos por la cantidad de agroquímicos o la acumulación de estos controladores de bacterias, hongos o los mismos insectos, pues tenemos una muy buena posibilidad de poder tener una rotación de cultivos o mantener un poco más de tiempo los monocultivos dependiendo a dónde estemos trabajando. Muchas veces una hectárea o una plantación más bien de alfalfa, 5 años nos puede durar sin problemas, hacemos el corte correspondiente y podemos rotar los cultivos dependiendo la zona, obviamente, dependiendo del lugar, ¿no? Y la disponibilidad de agua, esto es muy importante. Hoy en día las poblaciones de aves, muchas veces son problemas de palomas y o tórtolas, han causado unos serios conflictos en relación a la bioseguridad alimentaria. Este aumento desmesurado de la cantidad o la población de palomas se deben a dos factores importantes. Uno, que actualmente vemos una paloma y decimos que qué bonita está, pobrecita, no come, y la vemos en los edificios, lo vemos en las ciudades, lo vemos en las zonas agrícolas, y la paloma se ve inofensiva, la paloma se ve que no mata a nadie, ¿no? La paloma se ve o es la víctima de muchas situaciones, ¿no? Cuando la paloma es conocida como la rata voladora, la cual transmite muchísimas enfermedades, muchas de ellas son zoonosis y muchas de ellas tienen un impacto directo en el bienestar del ser humano y de otros animales, provocando alergias, contaminaciones del agua, ¿no? Las mismas excretas en lugares semicerrados o cerrados producen ciertos tipos de gases. Hay una gran exposición a las enfermedades que les comentaba, entre ellos también están los parásitos que pueden ser infestados a otras poblaciones de aves de productoras, por ejemplo, de gallinas, codornices, producciones de patos, faisanes, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que ver, tomar en cuenta los daños a infraestructuras, tanto del lugar, sean agrícolas o inclusive estructuras históricas, en donde los daños son pues, permanentes. No puede haber un daño más crónico que el daño de la excreta de la paloma, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que defeca la paloma y vuelve a defecar y vuelve a defecar, controlamos la población de palomas, ya no va a defecar ahí, pero se queda la excreta. Esa excreta sigue produciendo daños, esa excreta sigue carcomiendo la parte de la infraestructura y si no hacemos una limpieza total, hablando de limpieza directa de la excreta, pues bueno, a fin de cuentas la infraestructura o la estructura va a ceder a la corrosión de esta excreta, lo cual es muy dañina, como les comento. Esto nos puede dar daños de vehículos, daños a tipos de jardines, parques públicos, los mismos cultivos, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las aves que muy probablemente vemos que no son nocivas para muchas cosas, no nos producen daño o no vemos más allá de la parte física de la paloma o de tórtolas o de otras aves, pues bueno, biológicamente son muy dañinas para tanto la economía de un sistema agrícola como para la salud pública de quien va a consumir o quien va a producir ese tipo de productos agrícolas. Como les comentaba, la cetrería se basa o se ayuda en temas de otras técnicas para poder controlar cierto tipo de fauna nociva, ¿no? Podemos ocupar sistemas de mallados, controles de acceso, algunos tipos de púas o de situaciones que nos permitan limitar que se posen las aves y que nos generen este tipo de situaciones como las que vemos en la parte de abajo derecha, que es la cantidad discreta que puede tener una paloma
o varias palomas más bien, y hacer ahí mismo sus nidos, ¿no? Su misma excreta funciona como un nido, lo acumulan, lo acomodan y ahí mismo anidan. Entonces imagínense la cantidad de bacterias, parásitos, hongos, etcétera, etcétera, que llevan en patas, alas y demás, ¿no? Entonces todo eso, y de repente, pues nosotros nos andamos aventando, respirando, cuando andamos cerca de las zonas donde se encuentran estos animales que realmente son un peligro biológico volando, ¿no? Otro problema que tenemos muy recurrente en las producciones agrarias o los cultivos es la proliferación de mamíferos, entre estos los herbívoros, muchos de ellos lagomorfos, como el conejo, la liebre, o algunos roedores, ¿no? Como rata de campo, algunos topos, también se genera un problema para nuestros cultivos y para nuestros suelos. Para esto, tenemos que tener cierto tipo de control en relación a la producción de agrícola. No va a ser el mismo tipo de aves, por ejemplo, si yo tengo una producción de berries, o no va a ser el mismo tipo de aves si yo tengo una producción de maíz, ¿no? Para poder controlar mamíferos, ¿no? O sea, si yo tengo una producción de trigo, en el caso, o de sorgo, en el caso para técnicas de sociotería, puedo usar sin problemas aguilillas de Harris, ¿no? Unas hembras de aguilillas de Harris funcionan muy bien, o unos machos de aguilillas de Harris. Pero, por ejemplo, usar azores o usar colas rojas en lugares donde hay sorgo o trigo, genera un problema por el sistema inmune del ave. ¿Por qué hemos visto que son más afectos a lesiones en el cuerpo, en el sistema respiratorio de este tipo de aves que otras aves, de rapaces, ¿no? O sea, no puedes usar cualquier ave en cualquier cultivo, ¿no? Ni tampoco puedes usar cualquier ave en cualquier producción. No puedo usar una aguililla de Harris, por ejemplo, en una producción de berries para controlar el tordo o controlar pequeños pajaritos, porque si se posa en una rama de una berry, la aguililla de Harris, pues vamos a tener serios problemas, ¿no? Usamos otros tipos de aves, como pueden ser cernícalos, pueden ser machitos de aplomado, los cuales sin duda alguna me van a ayudar a poder controlar este tipo de situaciones. En el caso muy específico de mamíferos, el trampeo, este, el uso de aguililla de Harris, el uso de aves de talla mediana que se puedan alimentar de mamíferos, funciona muy bien, ¿no? El impacto visual de un depredador ahuyenta muchísimo tanto mamíferos como aves, que sí lo digo sinceramente, en ocasiones sí se llega a hacer capturas y sí llegamos a hacer el sacrificio de algunos especímenes, pero esto, pues obviamente es parte de la cadena biológica, la cadena alimenticia, pero esto genera un impacto importantísimo, el impacto visual, el estrés visual que se genera al momento que un ave de presa captura una paloma, captura un conejo, captura un tordo, captura un zanate, captura una paloma o alguna otra especie. Entonces, ese impacto visual genera un estrés tremendo en una población y nos puede llevar a tener una mejor alternativa. Sumamente, ¿por qué? Porque no hay jaulas, no hay venenos que pueda acabar con cierta cantidad de aves, ¿no? O sea, hay poblaciones de tordos que pueden juntarse entre 25,000 a 30,000 tordos. O sea, no hay veneno, cantidad de veneno en una producción agrícola que sea sostenible, perdón, económicamente y que nos pueda dar resultado, que pueda dar el impacto visual de un depredador constante en la zona. No hay manera, ¿no? Y el uso de venenos, nosotros no lo recomendamos porque tiene un efecto secundario y residual. Al momento que nosotros envenenamos, por ejemplo, un conejo o envenenamos a los conejos para que no estén comiendo nuestras hortalizas o no estén comiendo el maíz o no estén comiendo la avena, pues el cadáver del conejo va a quedar ahí y van a llegar los consumidores secundarios. Entre estos pueden estar otras rapaces, pueden estar algunos opilotes, pueden estar algunos mamíferos como coyotes, como tejones u otros animales que se alimenten de este cadáver y generar efectos secundarios en la muerte constante obligada a este cadáver porque los efectos residuales de los venenos son duraderos por hasta meses. Entonces, además de que vamos a contaminar nuestros suelos y pueden pasar al subsuelo, luego a los montes acuíferos,
Es una cadena impresionante que puede hacer el uso de venenos. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. Como les explicaba, actualmente la población humana tiene una demanda de producción de crecimiento de entre el 70 al 100% en los próximos años. O sea, tenemos que dobletear la producción de alimentos para poder sostener la cantidad de humanos en esta tierra, ¿no? Pero la seguridad alimentaria se ve afectada por muchísimos factores. Insectos, como ya lo mencionábamos, aves, mamíferos, etcétera, 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 ¿no? Todo esto nos lleva a tener grandes cantidades de consumos de insecticidas, de plaguicidas, de herbicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos lleva a gastos, gasto, 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 gasto. Y el ingreso es muy poco comparativamente con el gasto emitido para poder controlar como una población como la que vemos en la fotografía, lo que platicábamos. O sea, ¿quién controla 25,000 tordos con un veneno, no? ¿O quién controla una población de plagas muy grandes de ciertos tipos de insectos, por ejemplo, los chapulines que llamamos acá o le llamamos grillos? eh, ¿Cómo controlamos esa plaga? Si puede ser más de 1 millón, 5 millones de grillos, ¿cómo controlamos esas plagas con ciertos insecticidas en zonas muy específicas? ¿No? No hay manera de poder controlar esas situaciones. Recordando la clasificación de los agroquímicos en sus diferentes etapas, en diferentes facetas de producción, los fungicidas, los herbicidas, los insecticidas, ¿no? Y otros que son los fertilizantes, ¿no? Que son los que se ocupan para incorporar nutrientes al suelo. Tenemos que ver esos diferentes tipos de clasificaciones. Nosotros no estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de plaguicidas o de controladores de fauna, ¿ok? Tenemos que también tomar en cuenta que en base a esto tenemos una clasificación de contaminantes químicos, los cuales están en sólidos, líquidos, semilíquidos, etcétera, etcétera, que estos van de la mano porque muchos plaguicidas en su texto dicen, en su envase, no depositar en cuerpos de agua. Muchas veces los tiramos al suelo, ya terminamos de aplicarlo, tiramos al suelo, sabemos que es un plaguicida, si no tiene contacto con el agua no pasa nada, ¿no? Y nunca lo recogemos, lo dejamos el bote ahí en el campo, ¿no? Muchas veces uno como cetrero o como visitador de campo, pues lo que ve son botes de este tipo de plaguicidas distribuidos en diferentes áreas del campo. Empieza a llover, y empezamos a tener filtraciones de ese tipo de envases y empiezan a pasarse estos envases, en lugar de afectar a la zona donde deben ir, que es a los insectos, se van al subsuelo. Y de ahí empezamos a tener problemas con las bacterias benéficas que están alimentando este suelo, ¿no? Bacterias nitrificantes, ¿no? Bacterias como nitrosomonas, ¿no? Etcétera, etcétera, las cuales van a ir muriendo por ese tipo de contaminaciones. ¿Qué promovemos para que podamos tener un buen control biológico y las buenas prácticas agrícolas? Seguridad de las personas, seguridad del medio ambiente, bienestar animal e inocuidad alimentaria. Todo esto va unado con un sistema de seguridad alimentaria que nos permita una sostenibilidad y una sustentabilidad en el manejo de la misma. Y sin lugar a dudas, la cetrería o técnicas de cetrería aplicadas para el control de fauna nociva es una alternativa excelente para poder tener este tipo de situaciones y promover las buenas prácticas agrícolas, además de todos los procesos agrícolas que se deben de llevar, ¿no? Que son la rotación la rotación de sembradíos, las rotaciones de terrenos, las rotaciones de tipos de fertilizantes, las rotaciones e inclusive de fertilizantes naturales, no poner siempre el mismo, ¿no? Evitar los monocultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos ayuda, aunado al control de fauna nociva en base a técnicas de teoría, a disminuir nuestros costos de producción, ¿no? Y además a tener una buena inocuidad alimentaria. Un ejemplo clásico que nos ha pasado, cortamos el maíz.
¿no? Sacamos las pacas de maíz, colocamos el grano en los depósitos o en los graneros y bueno, de repente ves comiendo que el pajarito, ves comiendo a la paloma del depósito de grano. Ya están defecando, ya están haciendo, luego de ahí se vuelve a procesar el grano y va la excreta con el procesamiento y muchos me dirán, es que son toneladas de grano y se diluyen dentro de esa tonelada de grano, se diluyen las excretas de las palomas. Hay un estudio muy importante que dice, ¿cuántos kilogramos puedes no dejar de producir, puedes dejar de perder por el consumo de fauna nociva, ¿no? A su vez, evitando y manteniendo, evitando problemas de salud y manteniendo la inocuidad alimentaria. Hay un dato muy importante, son toneladas y toneladas sobre las toneladas de producción que puedes evitar por el consumo de fauna nociva. No dejas de perder eh, producción y obviamente esa producción se va a la venta. Obviamente es más dinero. Entonces, dependerá tu producción, dependerá qué vas a producir y dependerá cuál es tu fauna nociva. Vamos hablando de dinero, ¿no? Vuelvo mucho a estas situaciones, ¿no? La clasificación, ¿no? De cómo están los plaguicidas nos dan este tipo de coloraciones. Normalmente nos dan este tipo de características. A su lado izquierdo vemos aquí algo que dice peligro, ¿no? Pesticidas. Pero estos pesticidas o plaguicidas vienen clasificados en categoría 1, 2, 3, 4. Los 4 son ligeramente tóxicos, los 3 moderadamente tóxicos, altamente tóxicos, extremadamente tóxicos. Como puede ver, ninguno dice que es inocuo, todos son tóxicos. Y las aves de presa no son tóxicas. En el caso de su manejo no son tóxicas, ¿no? Es más tóxica mi mujer que mi aguililla de Harris. Entonces, no generan una toxicidad como lo generan ese tipo de químicos, ¿no? Algo muy importante que estuve viendo es que la FAO genera estadísticas sobre la población y producción en diferentes países, ¿no? Uno puede ver la estadística y puede ver la producción que tiene de cada sistema y de cada producto, ¿no? Bolivia tiene una producción interesantísima agraria, ¿no? Tiene una producción que va creciendo, que va avanzando, que va teniendo sin duda alguna un impacto muy fuerte en la parte del PIB perdón, en México lo conocemos como el PIB, que es el Producto Interno Bruto, y lo que es la producción interna para el consumo de su mismo país. Pero esto nos lleva a tener dos consecuencias importantes. Uno, que los venenos o los plaguicidas y demás, insisto mucho en esto, porque podemos sustituir estas situaciones, muchas de estas situaciones las podemos sustituir con técnicas de cetrería para poder hacer el control de fauna. Tenemos muchos restos de cultivos y algunos animales contaminados con este tipo de situaciones, lo que se van para abonos, los que se van para residuos, y esto nos genera una alternativa o repercusión muy negativa ante el medio ambiente y su entorno, a su vez, la salud humana. Y esto nos lleva a algo que se llama desertificación del suelo, lo habíamos platicado con anterioridad. Esta desertificación del suelo es mantener un suelo inservible para la flora, la fauna y la producción. No tengo nada en ese suelo. No hay bacterias nitrificantes, no hay bacterias que permitan el desarrollo o el ciclo del nitrógeno dentro de este suelo que permita el crecimiento de plantas o de algún tipo de flora, ¿no? Y a su vez la fauna no va a estar y bueno, se van a complicar las cosas. Entonces es muy importante tener este tipo de sensibilidad en decir, hay que tener mucho cuidado con el uso de químicos porque nos puede llevar a una cierta situación. Este tipo de suelos pasa en mi país, en México, ¿no? Como pueden ver la bibliografía, el gobierno de México habla de desertificación y sequía como un panorama muy árido. No lo digo yo, lo dice el mismo gobierno de mi país, en donde la desertificación de los suelos es una realidad y mucho de ellos viene por el mal manejo que tenemos de los suelos.
por el mal manejo que tenemos de los agroquímicos, que no todos los agroquímicos son malos, pero el uso excesivo o el uso irresponsable de ellos nos llevan a tener este tipo de situación. Y aquí es dinero perdido totalmente. No hay dinero que levante esto. Es dinero totalmente perdido. No hay manera de rescatar a mediano plazo ni a corto plazo un suelo con una desertificación. Son proyectos a muy largo plazo, son proyectos que deben de tener un manejo muy costoso, si se puede, pero a largo plazo con un manejo muy costoso. La producción agrícola muchas veces está ligada a ciertos sectores productivos o ciertos servicios. Uno de los más ligados, si no es el más ligado, es la aviación. Normalmente los aeropuertos, digo normalmente, porque en el caso, otra vez, repito, aquí en mi país, en la Ciudad de México, el aeropuerto se encuentra en medio de la ciudad. Pero normalmente los aeropuertos se encuentran en zonas eh, fuera de la ciudad, zonas agrícolas, ¿no? Normalmente cuando uno va aterrizando en un aeropuerto ve sembradíos, ve zonas de praderas, ve zonas donde se puede sembrar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Este control de fauna no nada más se da también en la parte agraria, sino se da en los aeropuertos. Otro punto muy importante para poder establecer la eficacia de las técnicas de cetrería que llevan a tener un control viable, factible, sostenible, sustentable para los temas de control y manejo de fauna. Tan es así que a los encargados del control de fauna en los aeropuertos les deposita la confianza de la vida de miles y miles de personas que van y se suben a un avión y que el avión despega y aterriza con la confianza de poder tener a alguien que esté respaldándonos para el control de fauna. Para que se den una idea, una turbina puede costar un poquito más de $1,000,000 y una vida humana no tiene precio. ¿Qué pasa si yo hago mi trabajo en una producción agrícola cerca del aeropuerto y hago el control de fauna de aves? Perfecto, ¿no? Oscar ya lo hizo, me espantó mis aves, lleva el control, sigue trabajando para mantenerlo porque el control de fauna no es por, digamos, no es por ratitos, debe de ser de una manera consistente para que sea viable. No es de que yo lo haga un mes y ya, no, tiene que ser viable porque la fauna va siguiendo, va buscando espacios, va buscando dónde alimentarse, va buscando dónde refugiarse. Es un sistema que debe de ser constante. Ya Oscar lo hizo y está manteniendo bien bonito mi sembradío de maíz, aumentó mi producción, mis pérdidas se redujeron entre un 15 a un 10%, cuando yo tenía una pérdida mejor en mi producción del 30 a 35% y la pérdida es por manejo de fauna. Pero está cerca de un aeropuerto, ¿dónde creen que se van a ir esas aves? Al aeropuerto. Y entonces pueden venir problemas serios, ¿no? Pueden venir complicaciones o del aeropuerto hace un trabajo excelente con fauna, control de fauna nociva, que ahí están guapísimos, ahí está el Master Mario liderando este tipo de empresas. Eh, y bueno, lo hacen perfecto y se van, las aves se van para todo lo que es la producción agraria. Y entonces hay problemas. ¿Por qué? Porque los aviones van descendiendo, van tomando o van disminuyendo la altura para acercarse a las pistas de despegue o de aterrizaje. ¿Qué puede pasar si no hay un control de fauna que vaya acompañando estas situaciones? Pues bueno, puede pasar que tengamos este tipo de circunstancias. Puede pasar de que tengas un avión y lo veas con este tipo o esta cantidad de aves, ¿no? El trampeo, sin duda alguna, como les había mencionado, es una alternativa que ayuda a las técnicas de cetrería, obviamente para poder tener eficacia sobre ciertas especies, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues el encargado de fauna va a estar súper estresado. Y cuando era gordito, cachetón, así como ahorita, se vuelve así de flaco como un servidor, ¿no? Con el estrés hasta arriba. ¿Por qué? Porque tienes dentro de tu área de trabajo controlado y los alrededores, ¿qué pasa? Tiene que ser un control integral, tiene que ser un control que maneje todas las situaciones, ¿no? Y podamos tener las limitantes de lo mismo. O sea, si estás dentro de una población suburbana u urbana
y te permite este control de fauna hacer muchas cosas, pues la fauna va a buscar otros sitios que no afecten directamente al humano. Lo mismo pasa en estas situaciones. Es importantísimo que las zonas agrícolas que se encuentren cerca de los aeropuertos tengan su control de fauna. ¿Por qué? Porque seguramente los aeropuertos tienen control de fauna y cuando no lo tienen sucede cada cosa de accidentes o incidentes, porque para mí no hay accidentes con estas situaciones, para mí son incidentes porque se dejó de hacer algo que se estaba haciendo. Y entonces las aves que estaban en el aeropuerto o la fauna que estaba en el aeropuerto se van a pasar a los temas agrícolas y vamos a tener pues, una buena complicación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mantener un control de fauna integral que nos permita poder tener a raya o estable pues, lo que es la fauna. Bolivia tiene un dato interesante. ¿Por qué pongo esta gráfica y específicamente de Bolivia? Yo les había comentado que Bolivia tiene una muy buena posibilidad y muy buen crecimiento en su producción agrícola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las especies de flora y fauna de Bolivia? ¿Cómo se ven afectados ese tipo de organismos que están amenazadas, según la UICN en el 2020? ¿Cuáles son los factores que están dando esto? El transporte es el 6%, productos no maderables es el 7%, caza y pesca el 8%, minería y energía el 8%, urbanización el 9%, el aprovechamiento forestal el 10%, ganadería y agricultura el 52% juntas. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción agroalimentaria tiene un 52%, ¿no?, de importancia o de crecimiento en relación a la afectación que pueda tener a las especies de flora y fauna en Bolivia. Está creciendo muchísimo la agricultura, está creciendo muchísimo la ganadería. Hay que hacer un proyecto integral para poder disminuir estas situaciones y que sea sostenible, sustentable estas cosas, ¿no? Muchas veces es por el manejo tradicional de muchos venenos, el manejo tradicional de muchos agroquímicos, y con un proyecto interesante, con un proyecto que nos permita hacerlo biológicamente viable, esta cantidad de impacto se disminuye muchísimo, 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 ¿no? Disminuyendo costos de producción, disminuyendo costos de afectaciones y obviamente sostenible y sustentable una producción agrícola con el medio ambiente. Esto lo tomamos del mismo documento y nos dice qué departamentos, qué especies son las que están en estado crítico, en peligro, vulnerables y casi amenazados por el impacto humano que pueda tener en cada departamento. Para algunos son provincias, para algunos son estados, dependiendo del país donde lo estén viendo. Pero aquí viene toda la descripción de especies que se ven afectadas, ¿no?, con cierto tipo de producciones y manejos. Como pueden ver, hay muchísimas. La Paz es una de las que tiene mayores afectaciones, ¿no?, en muchas situaciones. Este artículo de lo que se llama Mundos Rurales, el número 15 del 2020, maneja un impacto en el modelo productivo agroindustrial. Esto lo dejo aquí porque es importante tener la referencia en dónde se está perdiendo hectáreas de bosque, se están perdiendo por incendios, por tenencia de la tierra, por producciones agrícolas, por aprovechamientos forestales, etcétera, etcétera. Esto es importante. ¿Por qué? Porque podemos darle solución con proyectos que pueden ser manejados desde proyectos de tesis, de licenciatura, posgrados, que nos permitan estudios sobre tenencias de la tierra, sobre manejos de la tierra, sobre usos sustentables, sostenibles de la tierra y su medio ambiente, ¿va? Para que esto sea un agronegocio, digamos, sostenible. Porque va a llegar un momento en que la desertificación nos va a llegar un momento que no va a haber dinero que pueda sostener un control de plagas con agroquímicos. Bueno, que va a llegar un momento en donde no va a haber dinero para poder controlar todos los factores que estén alterando nuestro sistema biológico, que afecte los suelos, que afecte la producción alimentaria y que afecte los agrosistemas.
y a su vez, pues obviamente la bioseguridad y la inocuidad alimentaria. ¿Qué tenemos que hacer? Esto es una llamada de alerta para todos, y no nada más es en Bolivia, es en México, es en Argentina, es en muchos lugares, que es el manejo de nuestros suelos y subsuelos. Tenemos que tomar en cuenta que los sistemas de agua no son eternos. El agua no va a dejar de existir, pero sí el agua viable para el consumo humano, para el riego y para demás situaciones humanas. El agua puede existir, contaminada o no contaminada puede existir, ¿no? Se evapora y luego vuelve a caer en los suelos, y así. Pero el grado de contaminación, el tipo de pH que se tiene, todas estas situaciones pueden alterar muchísimo nuestras producciones agrícolas, nuestras producciones agrarias, nuestras producciones, digamos, urbanas y suburbanas, ¿no? Hablando de pequeñas producciones. Mira, mi amor. Entonces, esto de ahí nos lleva a tener dos cosas importantes. Como consecuencia, un mejor conocimiento de nuestras áreas y un mejor conocimiento de nuestro manejo agrícola. Insisto, los proyectos de tesis y los proyectos viables nos pueden ayudar a generar el conocimiento para poder tener y atender nuestras situaciones o nuestras diferentes problemáticas. Pues agradeciendo mucho su atención, esta es la parte final de la presentación. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, estoy para servirles. Carlos Martínez, por favor. Perdón, creo que no se puede activar mi cámara, pero básicamente pues, felicitarte, muy buena plática. Gracias por compartir. Yo me dedico al control, está muy completo lo que está haciendo y gracias. Ahí no tuve oportunidad de verla desde el principio, pero ahí ojalá y la puedan compartir para verla toda. Me faltaron como unos 10 minutos, 15 minutos. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias, y gracias por los comentarios y más de alguien que se dedica a esto. Muchas gracias. Yo también me dedico a esto. Parte de mi vida profesional es el control de fauna, pero sin duda es muy grato que un colega y un compañero de manejo o de poblaciones nocivas diga esto. Muchas gracias. Sí se va a quedar grabado y vamos a solicitar que nos den una copia de la grabación para poderla promover por medio de ALCA. Muchas gracias. Perdón, digo, disculpa, no puedo activar, no sé por qué no puedo activar el video, pero algo que me pareció muy interesante es lo que mencionabas del uso de plaguicidas y veneno. Lo que mencionabas del uso de plaguicidas y venenos, nunca lo había yo visto desde la perspectiva esa, para cuestiones de venderla o de ofrecerla o promover el control biológico. Sí, sí lo hacemos, pero nunca como como que siempre vemos que solo se utilizan venenos para controlar insectos. Entonces, no, porque legalmente no está permitido usarlo para controlar aves, ¿verdad? Entonces, me parece un muy buen punto de vista para ofrecer el servicio. Fíjate que sí tienes razón, ¿no? Hay muchos países que tienen regulados ciertos productos y otros no. Por ejemplo, en México el DDT sigue usándose, ¿no? En pequeñas dosis, pero si lo vas acumulando, lo vas teniendo reserva, acuérdate que son muy, digamos, complicados porque son residuales. Entonces tienes una alta cantidad de situaciones ahí, ¿no? Pero sí es parte de el promocionar y saber qué se está afectando, ¿no? Por eso yo, de una forma personal, yo lo que hago es un inventario de todo, ¿no? Fauna, flora, qué estamos usando para poder controlar, qué se usó para poder controlar, y si tenemos ahí algunos plaguicidas que no han resultado y que son reservorios, sí tenemos un problema. Pero sí, desde el punto de vista biológico, sí es, digamos, un pequeño problema, ¿no? Los plaguicidas, bueno, más bien un gran problema. Y venenos, ¿no? Gracias, saludos. Gracias a ti, Carlos. Saludos. No sé quién levantó la mano primero, pero lo voy dando conforme voy viendo. Enrique Ramírez, por favor. Hola, buenas tardes a todos, espero que me escuchen. Sí, te Primero que escuchamos. nada,
Primero que nada, felicitarlo, doctor Óscar Escobedo. Soy maestro del Instituto Politécnico Nacional de acá de la Ciudad de México y me parece muy, muy interesante la charla, la conferencia que ha dado el día de hoy. Eh, Desde aquí también le mando un fuerte abrazo, igual compartimos esa actividad tan hermosa que es la cetrería y solamente para dar testimonio y fe de otro uso que se le puede dar. Efectivamente, yo estoy dirigiendo alguna tesis que tiene que ver con manejo de poblaciones, soy maestro de ecología, entonces tiene que ver con manejo de poblaciones y en este caso estamos utilizando aguilillas de Harris para el control de palomas en las escuelas primarias de un estado de aquí de la República Mexicana. Entonces, desde aquí, un fraternal abrazo, excelente ponencia y efectivamente es una alternativa que indiscutiblemente rinde grandes beneficios ambientales, ¿no? Felicidades por el foro y felicidades a todos. Enhorabuena. Profesor, muchas gracias por sus palabras. Estamos a sus órdenes, aquí estamos en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. A la orden también. Javier, por favor, Javier Alarcón. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Perfecto. Javier, te escucha. Ok. Primero que nada, es un gusto saludarle. Saludos desde Guatemala. Me gustó mucho la plática, solo quería aclarar una duda. ¿Basta con tener la presencia del ave de presa para ahuyentar a las plagas? ¿O si están entrenadas las aves para cazar y regresar a su jaula? O no sé cómo sería el proceso. Ok, es muy sencillo, mira. Es buena pregunta, Javier. Las técnicas de cetrería te dicen, la cetrería, la final de la cetrería es la caza. Quien es cetrero es porque caza con su ave de presa. Esa es la la finalidad de la cetrería. Cuando se usan técnicas de cetrería, ocupas modalidades de entrenamiento, ¿no? Los cuales pueden ser simplemente que hagas ejercicios de vuelo de tus aves en ciertas zonas para generar el impacto visual. Hay aves que van a cazar o van a tener la oportunidad de cazar y ese genera un impacto visual mucho más grande, ¿no? Pero esas técnicas te permiten recuperar al ave con un llamado, que regresa a tu guante, que vuelva a volar y que regresa a tu guante y así se va yendo. Tiene que haber presencia de vuelo de un depredador, tiene que haber presencia de un depredador postrado en un lugar o perchado en algún lugar, como si estuviera vigilando o esperando la oportunidad de que pueda cazar algún espécimen. O sea, tiene que ser o verse de la manera más natural, como que el depredador está en la zona ya establecida. Y esa imagen siempre se le queda grabada a una población y ¡boom! ¿No? Generas un impacto visual impresionante. O sea, si tú vuelas sobre un campo que acabas de sembrar de trigo o acabas de sembrar sorgo y se te caen ahí 2,000 palomas, si tú haces un vuelo con una grilla de Harris, o haces un vuelo con un halcón peregrino, o haces vuelos con ciertos tipos de aves, vas a generar un impacto visual que las 2,000 van a volar. A diferencia de que si usas un rifle sanitario o usas una trampa, que a lo mejor te van a caer 20, te van a caer 10, el impacto visual no es lo mismo, ¿no? Ok, perfecto. Gracias por la respuesta. Gracias. No, gracias a ti para servirte. Jorge Luis Navarro, por favor. Sí, buenas tardes. Yo pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Cetrería y Conservación, el ALCA, pues. Le agradezco mucho por su ponencia. Fue de mucha edificación. Yo soy egresado de la Facultad de Agrobiología de aquí de Uruapan, Michoacán. Egresé el año pasado y conforme, bueno, ahorita que estaba hablando sobre la desertificación de suelos y el uso de plaguicidas y fungicidas, y con respecto a eso, pues creo que sí hay mucho trabajo que hacer. Mi tesis de licenciatura pues se trata de eso. Estoy trabajando con bacterias que son promotoras del crecimiento vegetal y que además son antagonistas a hongos. Y pues también en parte a la cetrería. Tengo
bastante interés en el control biológico y creo que a lo largo pues de la carrera estuve aprendiendo que tenemos que tener, por ejemplo, las personas que se van a dedicar a hacer control biológico con aves rapaces por ejemplo, en parcelas agrícolas o todo esto, pues tener en cuenta que, por ejemplo, en producciones convencionales donde se aplican agroquímicos, eh, muchos de estos venenos que se aplican para controlar insectos o plagas, pues tienen una residualidad. Entonces, un consejo que tal vez les puedo dar o que también tenemos que tener en cuenta es tener la idea de preguntarle al productor qué tipo de insecticidas, qué tipo de plaguicidas ha puesto en el plantío porque la dosis letal, por ejemplo, en un humano, pues no es igual al que tiene un halcón aplomado o un halcón cernícalo. Y otra de las cosas que me causa mucho interés es también, por ejemplo, qué pasa como por ejemplo con las parcelas o los productores que tienen producción y que además importan a otros países, porque ahí la cuestión de sanidad y todo eso, pues ya va un poco más específica, ¿no? O sea, tener más control de, por ejemplo, si se va a hacer control biológico con un ave rapaz, no sé, tener en cuenta si el excremento del ave rapaz, por ejemplo, pues no podemos controlar cuando un ave rapaz va a defecar. Entonces, pues también tenemos que tener ese tipo de control. Bueno, eso en parte, pues, algunas de las dudas y de lo que me gustaría, de lo que quise, pues, compartir el día de hoy. Le agradezco mucho por la ponencia y también a nuestros presidentes del ALCA. Gracias. No, Jorge, gracias a ti, muchas gracias. Sí, sí sé que eres de Alca, sí, sí te tengo ubicado. Este, fíjate que tienes dos cosas interesantes. Una de ellas es, vamos a empezar por el último, que es el manejo de la rapaz y la excreta. La excreta de una rapaz, comparativamente con la de la paloma, nada que ver. ¿Por qué? Porque una paloma normalmente vive en poblaciones muy grandes y el ave rapaz vive en poblaciones muy pequeñas o son individuales, o son individuos solitarios. Muchas veces las rapaces solamente viven en pareja por cierto periodo de tiempo, ¿no? Las pocas aves rapaces en el continente americano que viven o cazan en familia son los aguiles de Harry, los aplomados y por ahí alguna otra especie más. Pero no, si tú tienes, por ejemplo, un peregrino, pues muy difícilmente vas a estar conviviendo con dos peregrinos a menos que sea época de reproducción, a menos que sea época de cortejo. Pero en manejo de cetrería, el volar dos peregrinos no es raro, pero no es común. Más raro es volar un par de Azores, o sea, volar juntos unos Azores, no. Pero sí hay ahorita datos donde puedas volar cierto tipo de accipítridos, ¿no? Digamos en copla, dos accipítridos o una misma presa. Pero no es la cantidad de individuos o no es la cantidad de organismos como para poder dañar una parcela o para poder dañar una porción de tierra a la excreta de una rapaz comparativamente con las de palomas, tórtolas, etc. Entonces, sí es ahí interesante dar esa parte como de especificación, ¿no? También es muy importante lo que menciona, la desertificación de los suelos, ¿no? Por desgracia lo estamos padeciendo mucho en México por el mal uso, no nada más de plaguicidas, no nada más de venenos, usos de venta, ¿no? Por laboratorios o promociones que se dan, que te dicen que te venden la vacuna contra la garrapata, ¿no? Y no hay vacuna contra garrapata, simplemente es un producto que se pone subcutáneo, que es la ivermectina o la vapectina, que eso son efectos residuales. La ivermectina se secreta sale del organismo por medio de la excreta, cae al suelo y el efecto residual es que cae todavía al subsuelo, ¿no? Es absorbido por el suelo, cae al subsuelo y mata a todas las bacterias benéficas, esa ivermectina. Entonces lo están poniendo indiscriminadamente y luego pastorean y luego usan ese tipo de fertilizantes y luego quieren poner siembra donde pastorearon al ganado con uso de ivermectinas, pues no va a crecer absolutamente nada porque no hay bacterias benéficas que estén ahí, ¿no? O sea, es un manejo integral de tu parcela, de tu suelo, de tu producción agraria, que permita
que uses menos agroquímicos, que uses menos situaciones sintéticas como para poder dañar tu suelo, tu producción, ¿no? Pero sí, sí tienes toda la razón, Jorge, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Muchas gracias. Eh, Claribel, por favor. Hola, sí, bueno, gracias por darme el espacio, les hablo desde Bolivia. Yo tengo una consulta, bueno, la charla es súper interesante y deja entrever la gran importancia de las rapaces, ¿no? En su estado natural y también cuando se convierte en un arte como es la cetrería, ¿no? Pero es inevitable que surjan ciertas preocupaciones, ¿no? Y ahí surge una duda que le quiero mencionar y es que cómo, bueno, un país como Bolivia, que tiene una regulación, bueno, al menos en papel bastante estricta sobre el tema del tráfico, de la tenencia de fauna silvestre, eh, tengo entendido que acá la cetrería, bueno, si estoy equivocada, corríjanme, por favor, la cetrería no está reconocida, ¿no? Como un arte o como una práctica. Entonces, ¿cómo en un país como Bolivia se podría promover esta práctica de manera responsable? ¿Cómo el Estado podría reconocerlo y también regularlo, ¿no? Tomando en cuenta que también la idiosincrasia de lamentablemente muchas de las colectividades es muy irresponsable con el tema de fauna silvestre y muchas veces hay una línea delgada entre confundir lo que realmente es un arte, ¿no? Y ahí también surge otra duda de quiénes podrían practicar la cetrería, ¿no? ¿Qué nivel de formación o de conocimiento tú necesitas, ¿no? Eso es mi duda. Gracias. Claribel, acabas de dar en el clavo de muchas situaciones, ¿no? El punta de lanza de muchas situaciones, la legalidad. Eh, Dependerá mucho de cada país la legalidad de su fauna o la regulación más bien de la fauna y la tenencia de la misma o el manejo de la misma. En el caso de Bolivia, como bien dices, no está reconocida la tenencia de aves de presa, pero tampoco está prohibida la cetrería. O sea, legalmente no hay un marco jurídico que nos permita decir sí o no a la cetrería, simplemente no está regulada, no está legislada la cetrería como tal. Lo que pasa es lo que tenemos que hacer es hacer proyectos viables, proyectos que generen documentos científicos, proyectos que generen proyectos sustentables, sostenibles, que permitan justificar el uso de aves de presa para un control de manejo, ¿no? Para los sistemas de agroalimentación, para la inocuidad alimentaria. Acuérdate que lo que no le afecta al humano no es de importancia, ¿no? Si le afecta al humano, sí va a haber importancia. Entonces, si la cetrería desaparece en el mundo, le afecta muchísimo al humano, culturalmente. Prácticamente dejas sin un manejo viable, sostenible para futuras generaciones, la reproducción de especies en cautiverio que pueden ser liberadas, ¿no? Como en el caso exitoso del halcón peregrino, el cóndor de California y otros más, que gracias a ceteros han salido adelante los especímenes, ¿no? En los años 90 salió de las listas de animales en peligro de extinción, la halcón peregrino, gracias a los proyectos de los cetreros, ¿no? Entonces, igual que aquí, pues, no necesitas ser médico, no necesitas ser veterinario, no necesitas ser biólogo, no necesitas ser economista, no necesitas ser arquitecto para ser un cetrero. Lo que necesitas es meterte a ALCA para ser cetrero. No, lo que necesitas es estar con toda la información, necesitas estar con una muy buena idea de lo que quieres hacer con un ave de presa. O sea, cualquiera puede conseguir un ave de presa, cualquiera puede tener un ave de presa, que legalmente o ilegalmente, bueno, pero cualquiera lo puede tener. ¿Qué vas a hacer con esa ave de presa? ¿La quieres de adorno? ¿La quieres para presumir a tus amigos? ¿Quieres volar con ella? ¿Quieres hacer cetrería con ella? ¿Quieres hacer control de fauna con ella? Dependerá el tipo de crianza que tenga el ave de presa para hacer diferentes tipos de actividades con ella, ¿no? Si vas a hacer cetrería, puede ser crianza de casi de cualquier tipo. Puedes hacer control de fauna, dependiendo qué control de fauna vas a hacer, va a ser la crianza de este animal. Si la quieres de adorno, pues no te lo recomiendo tampoco, ¿no? Porque pues, el ave va a estar ahí sin hacer nada, no la vas a aprovechar, con el riesgo de que si es ilegal, pues se la van a quitar y vas a tener una penalización cívica o penal.
O en su dado caso vas a tener problemas serios de salud por no tener un buen manejo del ave de presa, ¿no? Porque también pues, son organismos vivos, también si no tienen una desparestación, si no tienen un manejo de salud, pues pueden ser factores de zoonosis, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas para ser cetrero? Las ganas de aprender, las ganas de querer y sobre todo estar con gente que haga cetrería, ¿no? Si quieres aprender control de fauna con técnicas de cetrería, las ganas de querer, las ganas de aprender y estate con gente que haga control de fauna con técnicas de cetrería, ¿no? Eh, legalmente, ¿qué necesitas en todos los países? Proyectos viables para poder legislar o para poder regular tu cetrería, ¿no? En el caso de mi país, México, estamos en unos altibajos importantísimos para poder regular la cetrería. La cetrería es una actividad reconocida en México. La podemos hacer con ciertos aspectos, con ciertos requerimientos, pero lo que queremos es que sea reconocida como la actividad que es, ¿no? Y ponerla en el marco legal y que diga, quien te haga cetrería tiene esto legalmente y tiene que hacer esto, 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 esto. Ahorita las regulaciones es, tienes un ave de presa, preséntame su legal procedencia, puedes hacer cetrería en ciertos lugares legalmente. Pero necesitas tener esto, esto, esto y esto. No, no hay un marco regulatorio amplio que nos dé la regulación de la cetrería. Está reconocida, pero no está regulada, como debe de ser. En Bolivia no pasa lo mismo, pero no está prohibida. O sea, no hay un marco legal que te diga, está prohibida la cetrería, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudamos? Claribel, hay que hacer proyectos viables, sostenibles y sustentables que nos permitan generar el conocimiento para poder ir con las autoridades y decir, mira, las aves rapaces funcionan así en su medio ambiente, las aves rapaces funcionan así cuando son creadas en cautiverio y las aves rapaces funcionan así cuando son usadas para el bienestar humano, respetando el bienestar animal, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer muchas cosas, hay mucho trabajo por delante. Bolivia tiene un potencial impresionante, impresionante para generar ese tipo de conocimiento y sin duda un servidor y ALCA estamos para ayudarles y si así lo quieren podemos empezar a hacer una red de trabajos súper importantes que nos permitan a tener una relación ganar-ganar y que podamos tener unas aves de presa saludables, un ambiente agroalimentario saludable y un ecosistema viable, ¿no? Muy bien, Claribel. Eh, César Piña, por favor. Peña, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. ¿Qué tal? Oscar, quería hacerte una consulta puntual. Mira, a mí me gustaría saber si en el caso del control aviar con aves rapaces, yo tendría que hacer un estudio previo de qué insecticidas o pesticidas se están utilizando en ese lugar para que eso no afecte a mi ave rapaz o no necesariamente es algo que le afecte a ellos, dado que sería más para insectos, qué sé yo. La consulta también lo hago porque los insectos son pues comidos por gorriones, palomas, qué sé yo, y luego estos pueden ser capturados también por la rapaz, ¿no? Entonces un poquito va por ahí mi consulta de qué tan seguro es meter un ave rapaz en un fundo, en un silo de granos, qué sé yo, sin haber hecho previamente un estudio sobre esto, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, César. Sí, mira, como comentaba yo en la presentación, el inventario florístico y el inventario faunístico es muy importante. Vas a trabajar, por ejemplo, en un parque industrial o en una situación donde almacene grano, ¿no? Llegan y te traen el grano y lo almacenan. Y entonces a ti te contratan para el control de fauna. El primer día o la primera semana, yo te aconsejaría que hicieras tu levantamiento faunístico de qué es lo que te está llegando, para ver qué vas a usar, qué técnicas vas a tener, cuántas trampas vas a poner, si vas a poner disociativos, si vas a poner audios, si vas a poner pirotecnia, si vas a usar qué tipo de rapaz te es conveniente para el tipo de instalaciones donde vas a estar. Pero además, pues hacer un cuestionario de qué usos y qué costumbres tienen en el manejo de ese almacenamiento, ¿no?
porque en una de esas están usando venenos. Imagínate que encuentre tu rapaz una rata muerta, recién muerta que se comió el veneno, pues en lugar de hacer el control de fauna va a ir sobre la rata, ¿no? Y la va a consumir, recordando que muchos venenos tienen efectos residuales por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces Correcto. imagínate, lo consume y tu rapaz, mira, Rita, el Quincanchimpachi. O sea, la rapaz no va a estar disponible para seguir viviendo, ¿no? Entonces, tienes que Correcto. ver qué onda, qué está pasando ahí en el lugar donde vas a laborar, sea intensivo o sea extensivo. ¿Por qué? Porque puedes, aparte de afectar tu ave rapaz, si tú no llevas, por ejemplo, una máscara para filtración de aire, si tú no llevas unos lentes de Ujú. protección, si no llevas unos guantes cuando tú te estés metiendo para ver o para tomar la evidencia, nosotros cuando hacemos control de fauna en los sitios intensivos, normalmente cargamos en la mochila o cargamos en el estuche unas gafas o unos goggles, cargamos una máscara con filtros de aire y cargamos guantes para palpación de ganado y guantes de látex, ¿no? Eso Ujú. nos permite meter las manos, tocar, ver, identificar, ¿no? Sin el riesgo de inhalar, porque vas a inhalar a lo mejor excretas de palomas con una carga parasitaria y bacteriana impresionante. Y luego vas a tener problemas con tricomonas tú, o vas a tener problemas con algún tipo de hongo. Entonces no sabes dónde. Bueno, iba a decir una barbaridad, ¿no? En México me conocen, iba a decir una barbaridad, pero no sabes dónde vas a poner los labios, ¿no? Literal, porque llegas y te recargas, por ejemplo, un servidor que trae la barba, imagínate que llegue y se recargue para poder subir la viga y está la excreta de la paloma, imagínate lo que va a hacer, ¿no? Imagínate esa situación, ¿no? Tu cubrebocas, tu máscara, ¿no? Pues, o sea, tienes que usar tu protección. Tu vida está ante todo, ¿no? Imagínate que inhales Aspergillus, ¿no? El dorado, por Híjole, ejemplo, un Aspergillosaurus, y, o sea, no la cuentas por con un supuesto. técnico, ¿no? Entonces, sí tienes que hacer una serie de cuestionamientos, tienes que hacer una serie de formatos. La parte primordial del control de fauna es horas nachas, horas pompi, en de sentarte, en analizar la información que tienes disponible por parte del productor o del sitio y ver qué alternativas de manejo y control tienes. No es nada más llegar con el ave y la suelto y decir, ahí va, ya hice mi control y me retiro. No, tienes que hacer un proyecto integral que te permita identificar cuáles son tus factores de riesgo, cuáles son tus factores de trabajar y sobre todo cuáles son los resultados previsibles que vas a poder dar. Porque si llegas a la Buenaventura, tus resultados no van a ser los adecuados y el riesgo sanitario es muy alto. Entonces sí tienes que hacer un estudio completo. Entendido, perfecto. Muchas gracias. César, para servirte, muchas gracias a ti. Arturo Rojas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me pareció muy interesante su plática, aunque llegué un poquito tarde, pero pues sí, o sea, sí es una cuestión que me llama de entrarle a la cetería y ahorita lo que expusieron, pues sí me gustaría involucrarme. O sea, ¿cómo empezaría? Acércate con nosotros, búscanos en las redes sociales como ALCA, Asociación Latinoamericana de Conservación, de Secretaría y Conservación Ambiental. Búscanos y con todo gusto estamos para servirte y ahí tendrás todo el asesoramiento, cómo te recomendamos que inicies, dónde estás, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí con todo gusto, habemos muchos que te podemos ayudar y estaremos para servirte. Hecho, gracias. No, gracias a ti, está padrísimo tu Luigi. Ah, muchas gracias. Enrique, nuevamente, por favor, a tus órdenes. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Enrique Luperdi y soy de Perú. Acá quisiera saber si tienen una sucursal de ALCA para ver si se logra alguna certificación o un tipo de estudio para tener un poco más de nivel y poder dar un buen servicio de cetrería en campo, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, Enrique. Sí, fíjate que sí, nuestros países socios están teniendo ya la representación de personas de ALCA
estamos logrando que cada país que sea socio de ALCA empiece a tener sus representantes. Perú tiene uno, es Denis. Te vamos a pasar con todo gusto los datos. Escríbenos ahí a ALCA en el Facebook y con todo gusto te pasamos el nombre del representante de ALCA en Perú y él te puede aclarar todas tus dudas y él nos puede contactar, ¿no? Cualquier duda estamos a tus órdenes. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Para Y muy buena ponencia, me ha abierto el panorama y espero cuando vengas por acá podernos ver. Un gusto, Gracias, saludos. gracias. Espero estar pronto por Perú. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? Señorita Edith, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Bueno, creo que ya no hay consultas. Queridos participantes, apreciamos enormemente su participación activa y sus preguntas durante nuestro webinar. Aquellos que ya no tengan más consultas, queremos expresar nuestro agradecimiento por su interés y dedicación. Bueno, y si en el futuro surgen nuevas preguntas o necesitan información adicional, pues tienen aquí a los de ALCA, que seguro que están dispuestos a responder algunas preguntas. Además, quiero agradecerle nuestro agradecimiento, perdón, agradecer, doctor, por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros, con la universidad, con la unidad de posgrado y bueno, con todos los que estamos aquí en sala. Sus enseñanzas han sido realmente enriquecedoras y han contribuido significativamente, perdón, a nuestro entendimiento de cómo la cetrería puede beneficiar al control biológico en la agricultura. Agradezco también a la Asociación Latinoamericana de Cetrería y Control Ambiental, ALCA, por su iniciativa, ¿no? y colaboración para hacer posible que este valioso evento se haya llevado a cabo. Y bueno, deseamos a todos muchos éxitos y en sus proyectos futuros. Y bueno, esperamos contar con su participación en futuras actividades que estoy segura que vamos a tener conjuntamente con ALCA. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ponemos a ALCA a su disposición para cualquier proyecto, para cualquier plática. Hay muchos expertos en ALCA a nivel Latinoamérica e inclusive Iberoamérica que con gusto vamos a participar en proyectos viables, sustentables, sostenibles que puedan beneficiar a la fauna, a las aves rapaces y que el humano sea un tema el cual vea bien que la cetrería es un aliado, que la cetrería es amigo del bienestar y de los sistemas de producción agrícola. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta la próxima y que tengan una excelente noche.